Hola, ¿qué tal todos? Sigo sin saludo honestamente, pero este se está convirtiendo en mi saludo al fin y al cabo. Así que nada, bienvenidos a un nuevo video. Y en el video de hoy lo que les voy a enseñar es cómo vender beats por Instagram. Obviamente todos sabemos que hay miles, bueno no miles, pero cientos de maneras de vender beats por todos lados. Ya sea que pueden ser en persona, por redes sociales, por contenido, puede ser por cualquier medio que se imaginen, van a poder vender sus beats. Simplemente tienen que ser ingeniosos. Pero hoy nos vamos a enfocar en cómo vender beats por Instagram. Para esto hay dos formas: la agresiva y la pasiva. La pasiva es mediante el contenido que hagamos. Nosotros obviamente elaboramos un contenido, videos, fotos, lo que sea, y eso lo subimos a Instagram o a nuestras redes sociales, y mediante eso la gente lo va viendo y va conociendo nuestra música, nuestros beats, y nos va comprando. Esta es la manera pasiva, justamente porque nosotros no estamos yendo directamente al consumidor, sino que él va a estar viendo lo que nosotros subimos y él se va a acercar a nosotros. Pero bueno, esta manera la vamos a ver en otro video, así que hoy nos vamos a enfocar en la manera agresiva. Esta forma de vender beats es mediante contactando al artista directamente. Acá no vamos a esperar que él se acerque a nosotros, sino que nosotros vamos a ir hacia él. Muy bien, acá quiero aclarar una cosa. Yo, la mayoría de gente que conozco y de productores, esta forma no les sirvió. No sé por qué, si la hacen mal o qué. A mí es la manera que más me sirve honestamente, y es con la que más vendo y con las que hago las mayores ventas más grandes. Si bien se necesita mucho tiempo y perfeccionarlo, una vez que lo lográs es bastante sencillo honestamente. Muy bien, ustedes se estarán preguntando, está bien, me decís que esta es la manera, que así se vende, pero ¿cómo se hace? Bueno, lo que hay que hacer es mandar un mensaje directo al artista. Para esto vamos a necesitar lo siguiente: saber a quién se los vamos a mandar, porque si nosotros hacemos beat de pop, no nos sirve mandarle nuestra música a un artista que haga boom bap, o al revés, si hacemos beat de boom bap, no se lo vamos a mandar a un artista de folclore, no tendría ningún tipo de sentido. Además, hay que saber también qué tipo de artista es con el que estamos hablando, si es un artista serio, si es un artista que compra beats, si es uno que agarra todo gratis. Tenemos que entender esas cosas, y para eso el primer paso es analizar a tu audiencia, lo dije bien, la concha de la lora, y vamos a tratar de definirla. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos beats de trap modernos, sabemos que la mayoría de los artistas que nos van a comprar obviamente son los que hagan trap o una variación de esta. Nosotros, por ejemplo, si no damos beats gratis, tenemos que buscar a artistas que compren beats. No nos sirve buscar a los que agarran esos packs de 20 beats gratis y ya está, porque ese no es nuestro público, no es a quien le queremos vender nosotros. Tenemos que ver en general si son hombres o mujeres, la gente que compra más nuestros beats, las edades es muy importante, y sobre todo y fundamental, el país. No es lo mismo venderle beats a un artista de trap de Argentina que a uno de Estados Unidos, como a uno de México, Chile o en Lituania. O sea, todo depende del país también. Una vez que ya conocemos a quién le tenemos que hablar, ahora me van a preguntar, ¿cómo llego a esa gente? Bueno, es muy fácil también. Van a ver que por Instagram está lleno de páginas, por ejemplo, de promoción de música, de promoción de artistas, de noticias de música, o mismo por los hashtags, ¿no? Buscan upcoming artist y les va a salir. Y hay miles de maneras de encontrar a esos artistas, por YouTube, por SoundCloud, o sea, en todos lados los van a encontrar. Lo único que tienen que hacer es eso, justamente: hallarlos y hablarles. Ahora vamos a definir entonces qué es lo que tienen que decir, porque llegaron a definir su audiencia, a encontrar esos artistas justamente, y ahora están en su perfil. ¿Y qué tienen que hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente: vamos a combinar el caerles bien y tratar de conectar un poco con ofrecerles el beat. Para esto vamos a comentarles y tirarles algunos likes en sus publicaciones, pero traten de que no sean los comentarios simplemente emojis, que tengan que ver con la publicación, que sea una frase más elaborada. Si pueden tirar un chiste como dando a entender que de verdad vieron ese contenido, mucho mejor. Sé que lleva tiempo, pero créanme que vale la pena. Tiran unos likes. Si quieren también pueden seguirlos, eso como deseen. A mí me ha dado mejores resultados cuando los seguía, pero lo dejé de hacer porque no tenía ganas, la verdad. Pero da mejores resultados. Y después ya tenemos que hablarles. Muy bien, para hablarles no le vamos a ofrecer directo los beats, porque ustedes imagínense que de la nada una persona les manda a su Instagram privado un mensaje que dice: che, vendo zapatillas, están re buenas, ¿querés comprar? Yo lo bloqueo. Si alguien me viene a hablar así, lo bloqueo directamente. Entonces, ¿por qué ustedes van a hacer la excepción?
Así que acá vamos a aplicar el mismo concepto. Vamos a tratar de hacer un mensaje un poco más elaborado, diciéndoles algo sobre su música. Si puede ser algo personal y si pueden decir el nombre del artista en ese mensaje, mucho mejor, porque de verdad van a conectar muchísimo más. Y al final de ese mensaje podemos tirarles un mensajito: che, hago beats de tu estilo, ¿te gustaría escucharlos? O simplemente no se lo dicen en el mensaje, esperan que él les conteste y una vez que les contesta le mandan ese mensaje. Y ahora vamos a aclarar cuál es el mensaje que tienen que mandar. Bueno, como bien les decía, al principio tiene que ser algo lindo hacia el artista, le tienen que decir un cumplido, algo bueno, algo como para que él diga: che, me cae bien este. Y traten de que no sea algo genérico, no le pongan: che, buena música, porque eso es obvio que es spam. Entonces tienen que tratar de ponerle algo más personalizado, nómbrenle una canción de ellos aunque sea, o su nombre, y así van a poder conectar mucho más. Y ya al final de estos mensajes le dicen: che, tengo unos beats que te podrían gustar o que creo que te van a interesar, ¿te gustaría escucharlos? Bueno, de estas personas, si mandamos, supongamos yo en general mando 30 por día, me contestan 20 me contestan, otros 10 nunca me contestan. Entonces a esos 20 en general me dicen sí, me encantaría, y ahí entonces yo les pido un mail y después en ese mail les mando los beats con todo, otra vez otras cosas escritas, que eso se los voy a explicar también en otro video para no explayarme tanto en este. Una vez que conseguimos los mails, le mandamos los beats y esperamos a que nos respondan. No los volvemos a molestar, no les hinchamos, no les preguntamos si los escucharon. El que nos conteste nos va a contestar. Sí, no van a conseguir hacer 30 ventas por mes con este método, pero van a conseguir tipo 10 y encima pueden ser buenos precios. Así que supongamos que hacen 10 ventas de $50 cada una, muy fácil, $500 en el mes por hacer esto que no les lleva tanto tiempo. Y acá quiero aclarar una cosa importante: ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando manden los mensajes, porque si mandan tantos mensajes en un periodo de tiempo muy corto y lo hacen todo seguido, Instagram va a pensar que es spam, así que los va a bloquear. Por lo cual tienen que tener cuidado con esto. Yo el método que encontré es: mando 10 mensajes, espero una hora de descanso sin mandar nada y casi sin usar Instagram, mando otros 10 mensajes, espero una hora y mando los otros 10 mensajes. Así que con eso Instagram no te bloquea y es la manera que encontré más efectiva para hacerlo. Si alguien tiene otra técnica, otra táctica, que la comparta en los comentarios, estaría buenísimo. Ahora vamos a ver algunas capturas de pantalla, algunos screenshots de ventas que he hecho usando este método para que vean que funciona y que es el que más resultados me ha dado a mí de todos los que he probado hasta ahora. Como van a ver, yo esta conversación no la empecé como les dije que ustedes la tienen que empezar, sino que directamente le ofrecí beats y ustedes van a decir: pero ¿por qué hiciste esto si nos dijiste que no lo hagamos? Bueno, porque esto es algo que hacía antes yo, que no me daba tantos resultados como ahora. Sin embargo, funciona. O sea, para que vean que simplemente haciendo eso también se puede vender. Pero si lo hacemos con las cosas que yo les acabo de mencionar, les va a ir mucho mejor. Como ven, yo acá le ofrecí beats, él me dijo que los quería escuchar, yo se los pasé, así un par de mensajitos y después ya los compró. Directo, fácil, fue muy sencilla la venta y así son las ventas en general de este método. Como ven, acá tenemos otra venta que hice donde también yo le ofrecía beats y él me decía que ya tenía, que no quería. Entonces yo simplemente, para no molestar, le dije: bueno, acá te dejo mis beats, si los querés escuchar, buenísimo. Y listo, y no le hablé más. Como ven, al poquito tiempo, creo que fue a los minutos, ya él directamente me habló porque me compró el beat, porque me dijo que lo escuchó y que lo quería comprar. Así que ya está. Y fue tan sencillo como eso. Y ahí también se demuestra cómo no hay que perder una oportunidad para vender, pero sin ser molesto haciendo spam. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. La verdad que esta técnica es bastante sencilla de explicar. Lo más difícil es ir perfeccionándola con el tiempo. Ustedes piensen que los mensajes que estoy mandando yo ahora están hechos después de casi 2 años de mandar estos mensajes, o 1 año y medio. Así que nada, siempre lo fui cambiando. Vayan probando cosas, las que más les funcionen. No se queden con una sola. Prueben, si les sale mal vuelven a la anterior, la modifican hasta que vayan consiguiendo el mejor resultado posible. Así que si quieren que haga un video también sobre cómo vender con el contenido en Instagram, quiero conseguir 20 likes en este video. Si llegamos a 20 likes, que son poquitos, tranquilo, subo ese video de cómo vender beats en Instagram de forma pasiva. Y créanme que se desperdicia mucho menos tiempo. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Yo soy Chueco61
sigo sin saludo, pero les mando un abrazo.